Buenos días, me llamo Aurelio Walter. Me siento emocionado y muy feliz de tener la oportunidad de dar este curso em, sobre el tema del patriarcado y de las maneras de salir de este sistema de dominación. Em, Muchas gracias a Yadira Monteroso para darme esta oportunidad. Voy a explicar un poquito más, presentarme, pero antes voy a dar el plano de mi intervención. Primero voy a presentar los efectos del patriarcado. Después dar una corta historia del patriarcado. Enseguida caracterizar el patriarcado y después mostrar que es un sistema global. Y al fin veremos cómo traer el mundo del cual soñamos y concluir después. Como los han entendido, creo, estoy extranjero, llego de Francia y aprovecho de un año sabático con mi esposa y mis dos hijos para pasar tiempo aquí en Guatemala. Y como estoy apasionado por el cambio social y por la comunicación no violenta, desde muchos años he contactado a Yadira Monteroso para actuar en el desarrollo de este temático aquí en Guatemala. Y bueno, entonces estoy muy feliz de hacerlo y de tener esta oportunidad. Y una última cosa, sí, me he hecho notas para tener palabras claras para que mi presentación sea muy clara para vosotros. Bueno, empezamos entonces con los efectos del patriarcado, que es más que es muy triste porque en el mundo son 50.000 mujeres que se mueren cada año a manos de un hombre. Y según el UNIFEM, una de cada 3 mujeres en el mundo ha sido violada, golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o abusada al menos una vez en su vida. Es enorme. Y la violencia doméstica es la primera causa de mortalidad o de daño a la salud de las mujeres entre 16 y 44 años, delante cáncer, malaria o accidentes de carretera. Son cifras según el OMS. Pero eso es solamente la punta del iceberg, la parte que se ve lo más. Hay una otra parte gigantesca. Es el sufrimiento psicológico que padecen las mujeres. La mayoría de estos sufrimientos provienen de los hombres y del sistema de dominación que llamamos el patriarcado. Este sistema es tan profundamente imprimido en cada uno de nosotros que se encuentra en todas las áreas de la vida. En Francia, porque conozco más, un lugar donde las mujeres tienen muchos derechos y donde nos preocupamos mucho de la igualdad entre géneros, las mujeres ganan 25% menos que los hombres. Y en estos 25%, 15% tienen una razón de estructura, de tipos de empleos o de tiempo parcial. Pero 10% no tienen de ninguna razón. La única que puede ser llega del género. Ahora voy a hablar de una pequeña historia del patriarcado. Las principales hipótesis científicas de antropología afirman que nuestros antepasados prehistóricos
vivían en pequeños grupos sociales y con igualdad entre los géneros. Pero es difícil ser categórico porque la calidad de las relaciones sociales no dejan rastros cuando no hay escribiendo para describirles, por supuesto. Todavía hay algo muy notable. Según la arqueóloga Marija Gimbutas, alrededor del quinto milenio a.C., en Europa, las estatuas de diosas femeninas, de Venus gorditas, se transformaban en estatuas de dioses masculinos y violentos. Según las hipótesis actuales, la agricultura apareció en 9700 a.C., entonces hace 12.000 años, cuando la era de hielo se acabó. No sé si eso es la verdad, pero el pensamiento principal es que este sistema centrado en el poder, la dominación y la violencia, que llamamos el patriarcado, ha llegado con la agricultura y la sedentarización en pueblos pequeños. Y con este ha llegado la posibilidad de acumular riquezas como cereales al empiezo y después hierro, plata y todo eso. Esta acumulación involucra desigualdad, lujuria, tensiones, luchas y la necesidad de soldados y con ellos de un jefe. Y la fuerza física y la violencia han tomado gradualmente más importancia. Y así gradualmente los hombres han tomado las posiciones más importantes. Y de grupos igualitarios hemos llegado en pequeñas sociedades desiguales donde los hombres dominaban las mujeres. Y el pastor ha reemplazado la chamán y los dioses masculinos violentos han avanzado delante de las diosas femeninas. Ahora vamos a caracterizar el patriarcado. En los años 90, la socióloga inglesa Sylvia Walby ha explicado que el patriarcado tiene en el deber obedecer a los hombres a través de 6 pilares. Estos 6 pilares son los siguientes. Primero, la casa. Son las tareas de la casa no pagadas. Lo siento. Es un largo trabajo recuperado por los hombres gratuitamente. Segundo pilar, el trabajo. Las mujeres siempre han trabajado, pero están subordinados a los hombres. Los empleos predominantemente femeninos son menos reconocidos y pagados. El tercera pilares. El Estado. Él sirve el patriarcado. La ley está utilizada al ventaja de los hombres. Una de las principales fundaciones ideológicas del patriarcado es que la razón del más fuerte está la mejor. El más fuerte puede ser lo que tiene lo más de fuerza física, en la casa por ejemplo, pero también es lo que tiene lo más de dinero o de poder institucional en la sociedad. Entonces, si el patriarcado individual disminuye con el cambio social, el patriarcado colectivo aumenta. Al revés, el Estado se subsidió la exclusividad de la violencia física legal. Cuarto pilar, la violencia masculina. Ya la conocemos desgraciadamente.
Violencia física, psicológica, moral, puede ser gritos, insultos, acoso, golpes, violaciones. Quinto pilar, la sexualidad está casi exclusivamente orientada en favor de los hombres y del placer masculino. La pornografía está un aspecto importante que muestra la dominación masculina y la degradación de la condición femenina. Y sexto, la cultura llega con las religiones, los medios de comunicación, las producciones culturales, la educación, los juegos y muchas otras cosas. Todos estos medios vehiculan la misma representación de la mujer. Saben, las mujeres serían lindas, débiles, sensibles, que necesitan ayuda, apoyo. Serían personas secundarias por cual la apariencia física es el más importante, personas que cuidan a los demás. Se ve mucho que esta visión viene a través de ojos de los hombres. Sea bella y cállate. Es la mujer como una cosa y se ve en todo. Es casi chistoso como llega a un punto ridículo en películas cuando hay una mujer en situación de acción que todavía tiene ropa sexy, pelos largos y zapatos con tacones. Había y hay todavía muchos sufrimientos hechos por los hombres a las mujeres, sin justicia a causa de este sistema del patriarcado. Y lo siento mucho por todo eso. Pero la solución a todo eso no se puede encontrar en una guerra de las mujeres contra los hombres, porque la violencia no acaba la dominación. Al contrario, la violencia refuerza la dominación con la aceptación que la ley del más fuerte está la mejor. Ahora vamos a ver un capítulo más largo y más importante. Vamos a ver que es un sistema global. Si expandimos nuestra mirada, podemos darnos cuenta que este sistema de dominación nos afecta a todos. Es muy obvio y doloroso por las mujeres, pero eso afecta también a los niños, los viejos, los extranjeros, los diferentes como homosexuales, soñadores o los inadaptados por las luchas. Y enseguida muchos casos diferentes. Entonces, la visión de la dominación masculina es una verdad en muchos puntos. Es una generalización que nos ayuda a pensar y actuar en el mundo para cambiar las cosas, para equilibrar la sociedad entre mujeres y hombres. Con eso llegan progresos, mejoras, pero tengo una mala noticia. El problema está más profundo. Este sistema no tiene con el ser hombre, él tiene con la dominación, la violencia y el miedo. Y también este sistema de dominación afecta a los hombres. Puedo hablar de esta parte más seguramente por vivirla personalmente, el otro lado de la misma moneda. Por los hombres se traduce en cosas tal vez más suaves, pero también no tan agradables. Se traduce en el deber de ser fuerte, de pelear para ser el más fuerte o de aceptar la dominación de los demás. También hay el deber de nunca llorar o de nunca exprimir sus sentimientos. No tienen que ser humanos, deben ser héroes. Eso también es una otra forma de violencia. Es una violencia por sacarnos afuera de nuestra humanidad. Es una deshumanización
para transformarnos en buenos pequeños servidores obedientes del sistema y del poder, y de transformarnos en soldados que quieren sacrificarse por el deber, por el honor. Todo eso es violencia por los hombres y implica violencia después por los demás. Si imaginamos que llegamos a reemplazar todos los jefes hombres en mujeres, no habremos resuelto el problema. Este sistema es el resultado de todos nuestros comportamientos y de nuestras presentaciones. El escritor Jorge Bernanos ha escrito esto. He creído desde mucho tiempo que si un día los métodos de destrucción cada vez más efectivos terminan borrando a nuestra especie del planeta, no será la crueldad la causa de extinción, sino la docilidad, la ausencia de responsabilidad para el hombre moderno, su vil aceptación y servil del menor decreto público. Y también la famosa socióloga Hannah Arendt ha hecho muchas cosas muy importantes, pero ella ha seguido el proceso de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961. Su trabajo es muy útil para entender los funcionamientos de una dictadura. El caso de Adolf Eichmann, el responsable de la logística de la solución final, es muy interesante. La pregunta es la siguiente: ¿cómo una persona puede trabajar todos los días en el exterminio industrial de humanos con sufrimiento increíble y también de verse como una buena persona, de mirarse en el espejo tranquilamente? ¿Cómo él ha podido trabajar tranquilamente en esta locura? Su respuesta fue elocuente, también corta. Fue Amtssprache, que significa jerga burocrática. Eso muestra el poder de deshumanización y de aceptación de la violencia que procura el lenguaje. El lenguaje es asociado con una manera de ver el mundo. Él es un instrumento muy poderoso de dominación. Cuando él permite de deshumanizar, de sacar la humanidad de nosotros. Entonces la pregunta siguiente es ¿cómo el lenguaje nos deshumaniza? Cuando él nos distrae de lo que está viviendo en nosotros mismos. Cuando él nos apoya a encontrar las motivaciones de nuestros actos afuera de nosotros mismos. Es lo que Marshall B. Rosenberg describe en su libro Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, en las páginas 139 y 140. Si quieren leerlo, les aconsejo, es muy interesante. Entonces, son estas motivaciones que niegan la vida adentro de cada uno de nosotros y que niegan nuestro poder. Entonces, estas motivaciones son las siguientes. Las motivaciones por dinero, por aprobación de los demás, para escapar al castigo, para evitar la vergüenza, para evitar el sentimiento de culpa y al fin porque es un deber. Son 6 razones diferentes de actuar
y motivaciones que niegan la vida que está dentro de nosotros. Thomas Eisenberg dice que la violencia no es nuestra naturaleza, sino la expresión de la violación de nuestra naturaleza. Entonces, esta dominación, esta violencia, llega de un sistema cual depende de una forma de lenguaje y no es una pregunta de forma o de gramática. Eso es más una pregunta de conciencia. Tenemos que escuchar nuestro corazón más que nuestra mente que nos dice de buscar dinero, aprobación, hacer nuestro deber o escapar al castigo, a la vergüenza o a la culpabilidad. Bueno, ahora vamos a ver el último capítulo, traer el mundo del cual soñamos. Los humanos son animales que nacen prematuros y necesitamos muy largo tiempo para ser adultos independientes. Es una fragilidad, pero una enorme ventaja, porque eso permite que nuestro cerebro sea muy adaptable y que aprendamos muchas cosas. Es como si seamos máquinas casi vacías que se programan totalmente con el aprendiendo. De tal manera que los adultos que somos son el resultado de nuestra educación, de nuestra sociedad, con su cultura, sus creencias. Por ejemplo, dos pueblos muy diferentes viven cerca en África del Sur. Hay los Zulus, que son muy guerrerosos, y los Bushmen, que son muy pacíficos. También hay un otro ejemplo que con los soldados espartanos que eran famosos por su violencia en antigua Grecia. Y para llegar a este resultado de violencia, la educación fue muy dura con los niños masculinos y con muchas obligaciones, con los principios del deber y del sacrificio. Conocemos todo eso. Entonces, si queremos transformar nuestro mundo de dominación, de violencia, de obligación, de competición, en un mundo de paz, de respeto, de armonía, de benevolencia, tenemos que cambiar nuestra cultura, nuestra manera de educar y también nuestras creencias, nuestra visión del mundo. Para ayudar a dar una imagen clara de estos dos diferentes mundos del cual hablo, el inventor de la comunicación no violenta, Marshall B. Rosenberg, propuso dos símbolos. El primero es el chacal, que representa el lado violento. Aquí es el chacal. Disculpe, parece más a un tigre, pero lo he encontrado un chacal. Entonces digamos que es un chacal. Y después el otro símbolo es la jirafa, por el lado de benevolencia. Aquí es. Hola, buenos días. La jirafa. Entonces él eligió la jirafa porque es el animal terrestre que tiene el corazón el más grande y que no tiene depredador. Por el chacal, pienso que entienden por qué él lo eligió. Él reacciona muy rápidamente, grita, morde, ataca. Entonces les voy a presentar las correspondencias entre los dos mundos. Bueno, por el chacal, él vive según el miedo. Ella vive en la confianza. Él vive en la urgencia.
con una visión a corto plazo. Y para ella toma tiempo. Tiene una visión a largo plazo. Él vive por deber, la obligación, cuando ella vive con la vía del corazón, o él actúa en el mundo por la felicidad, por su felicidad. Para él, el fin justifica los medios. Él discute para tener razón, es el más importante. Cuando ella, el primero, el más importante, es la cualidad de relación y después todo sigue. Para él, el más poderoso gana y tiene razón. Es la dominación, el poder sobre. Y cuando para ella, ella busca el equilibrio de las necesidades de cada uno. Y con esto llega la cooperación y ella busca el poder con. Él vive en un mundo donde es o. Tienes la posibilidad de eso o de esta. Cuando para ella busca el mundo de y. Puedes hacer eso y esta. O alimentar eso y esta necesidad y esta otra. Para él, el chacal, la violencia está muy útil para corregir, para tener razón, para cambiar los otros, para también obtener cosas de los demás. Él usa el castigo, el miedo, la vergüenza, la culpa, el deber. Cuando ella usa la fuerza, sí también, no es malo, pero ella usa de la fuerza para proteger la vida y con la visión que cada uno actuamos en el mundo para alimentar necesidades y tal vez algunas personas no tienen la conciencia de lo que hacen. Entonces ella tiene que explicar a los demás para que tienen la conciencia de lo que hacen. Es un problema, la violencia es un problema de educación. Y para ella quiere obtener las cosas libremente de los demás, porque la naturaleza humana es de dar y recibir libremente. Él dice lo que esto y quiere pensar, lo que es bueno, malo, correcto, falso, normal, no normal. Él quiere separar las cosas. Y cuando ella sabe que todo está cambiando en cada momento, que ninguna cosa está fijada. Él tiene un cerebro muy activo y tiene juicios, evaluaciones, análisis, comparaciones, negación de la responsabilidad y después de eso exigencias. Cuando ella actúa en el mundo con observaciones, con mucha racionalidad y de este llega sentimientos y de ella tome la responsabilidad de sus sentimientos con sus necesidades y también puede escuchar todo eso en los otros. Y después ella tiene pedidas al vez de exigencias. Él vive en el pasado o en el futuro, cuando ella vive ahora, no más. Puede hablar del pasado o pensar al futuro, pero solamente en el momento presente, con la vida adentro de ella. Él tiene desconfianza en los humanos. Para él, los humanos son lobos por los demás, como digamos en latino, homo homini lupus est.
y cuando ella tiene confianza. La naturaleza humana está buena. Entonces, él está centrado en el mundo de estrategias cuando ella está centrada en las necesidades. En un mundo para él es un mundo de separación. Para ella es más ella tiene una visión de un mundo de comunión, de relación. Entonces, para acabar mi presentación, si la violencia es una vieja traza de nuestros orígenes animales, la naturaleza humana es la benevolencia. Tengo muchos ejemplos diferentes de todo eso, porque he escrito un libro acerca del mundo del cual soñamos. Todos los humanos tienen las mismas necesidades. Necesitamos, por ejemplo, aire, agua, comida, descanso, jugar, aprender, muchas cosas. Pero una de las más importantes es el amor, el cariño. Por ejemplo, en los años 1920 en los Estados Unidos, por preocupación higienista, las enfermeras de orfanatos tenían que ser muy frías y reservadas con los bebés. Una idea de hombres, seguramente. Los bebés se atrofiaran hasta que las enfermeras decidieron de cuidarles con cariño y tocarlo. Hay una otra experiencia que ocurrió en el XIII siglo. Federico II, el emperador del Santo Imperio Germánico, quisiera saber cuál es el idioma de las orígenes. Por eso ordenaba a las nutres de 6 orfandades de nunca hablar a ellos. Federico II nunca ha tenido su respuesta. ¿Por qué los bebés se mueren? Fue trágicamente horrible. Seguramente la falta de contacto, de cariño. Al contrario, cuando humanos usan de violencia extrema, no es por el gusto del sufrimiento, pero para alimentar necesidades. Voy a leer un ejemplo para ilustrar eso que llega del libro todavía de Marshall Rosenberg. Es un diálogo entre John, un prisionero sueco, y Marshall Rosenberg. John: hace 3 semanas que hice una petición a las autoridades de la cárcel y todavía no me contestaron. Marshall: cuando ocurrió esto, ¿por qué se enojó? John: acabo de decírselo, no siquiera me contestaron. Marshall: espere un momento. En lugar de decirse me enojo porque ellos, sea consciente de lo que se dice a usted mismo que hace que se sienta enojado. John: yo a mí no me digo nada. Marshall: vamos a ver, poco a poco, preste atención a lo que le ocurre por dentro. John, tras reflexionar unos momentos en silencio: lo que yo me digo es que no tienen ningún respeto por los seres humanos. No son más que una pandilla de burócratas fríos y anónimos, y nosotros les importamos un bledo. Son un montón de... Marshall: gracias, es suficiente. Ahora ya sabe por qué está furioso. Lo está por pensar como piensa. John: ¿qué tiene de malo pensar de esa manera? Marshall: yo no digo que tenga nada de malo. Fíjese en una cosa.
Si yo dijera que no está bien que usted piense de esa manera, eso significaría que yo pienso de esa misma manera sobre usted. No digo que esté mal juzgar a la gente, decir que son unos burócratas anónimos o que actúan de una manera desconsiderada y egoísta. Sin embargo, sugiero que usted se esfuerce porque piensa de ese modo. Centre su atención en sus propias necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades en este caso en particular? John, después de un largo silencio. Marshall, necesito la capacitación que pedí. Si no la hago, estoy completamente seguro que volveré a la cárcel apenas salga a la calle. Marshall, y ahora que se ha centrado en sus propias necesidades, ¿cómo se siente? John, asustado. Estoy muy asustado. Marshall, ahora póngase en los zapatos de un funcionario de prisiones. Si yo fuera un recluso, no tendría más probabilidades de que satisfacieran mis necesidades si les dijera. Necesito ese curso porque me asusta pensar en lo que pueda hacer cuando salga de la cárcel si no lo hago. Que si me acerco a quien sea viéndolo como un burócrata anónimo. Aunque no lo diga con palabras, mi mirada expresará lo que pienso. ¿Cómo es más probable que satisfaga mis necesidades? John clava los ojos en el suelo y permanece en silencio. Marshall. Amigo, ¿qué pasa? John. No puedo hablar sobre eso ahora. Al cabo de 3 horas, John se me acercó y me dijo: Marshall, ojalá hace 2 años me hubiera enseñado lo que me enseñó esta mañana. No habría matado a mi mejor amigo. Es lo que hace decir a Marshall Rosenberg para provocar que matar gente es demasiado superficial. Exprimir completamente la ira con sus necesidades y emociones es mucho más fuerte, valiente, vivo, impresionante y poderoso. Ahora voy a concluir mi intervención. Salir del patriarcado no es solamente una pregunta de equilibrio de tareas del hogar entre mujeres y hombres, como hemos visto, creo, en la imagen del empiezo. Es una pregunta de cambio de sistema, una pregunta. Tenemos que adoptar una otra visión del mundo, como he dicho. La violencia empieza con nosotros mismos y si queremos servir el mundo y la vida, es muy importante de empezar con el cuidado de sus propias necesidades. Eso puede parecer egoísta, sobre todo para mujeres, de la culpa de la cultura de nuestro mundo, del sistema patriarcal. Pero es el mejor servicio que podemos dar a los demás. Porque cuando hacemos las cosas por obligación es violencia. Y la violencia a su mismo termina siempre a tocar los demás. Marshall Rosenberg tiene un ejemplo sobre eso. Él daba un taller en una ciudad de los Estados Unidos y estaba explicando los peligros de un lenguaje que presupone
la imposibilidad de elegir. Una mujer objeto, indignada. Pero hay cosas que uno tiene que hacer, le guste o no. No veo que tiene de malo y que yo les diga a mis hijos que también ellos tienen que hacer determinadas cosas. Al pedirle que citara una de las cosas que ella tenía que hacer, replicó: nada más fácil. Hoy mismo, cuando salga de aquí, tengo que volver a casa y hacer la cena. Detesto cocinar. Es algo que odio con toda el alma. Pero hace 20 años que lo hago día tras día. Incluso cuando estoy tan enferma que apenas puedo salir de la cama. Por la simple razón que es una de las cosas que no tengo más remedio que hacer. Marshall habla para responder y en su libro le dije que me entristecía profundamente saber que dedicaba una parte tan importante de su vida a hacer una cosa que detestaba por el simple hecho de que se sentía obligada a hacerla y que esperaba que pudiera encontrar mayores posibilidades de felicidad al aprender el lenguaje de la comunicación no violenta. Me satisface decir que fue una alumna aplicada. Marshall habla todavía. Al finalizar el taller, volvió a su casa y anunció a su familia que no quería volver a cocinar en su vida. 3 semanas más tarde, tuve ocasión de saber a través de sus 2 hijos qué repercusión había tenido el hecho en la familia. Y yo sentía una gran curiosidad por conocer cómo habían reaccionado ante la decisión de su madre. El mayor exclamó con un suspiro: ¡Gracias a Dios! Al ver que yo lo miraba extrañado, me explicó: cuando nos lo anunció, yo pensé, bueno, quizás por fin ya no la oigamos más quejarse en cada comida. Con esta historia es muy claro que cuando nos libramos a los demás. Entonces les invito a examinar sus acciones y transformar los yo debo, yo tengo que, yo estoy obligado de, por yo elijo de. Es un ejercicio muy simple pero muy poderoso para cambiar su visión del mundo y su manera de actuar en el mundo. No tiene la misma energía cuando elijamos las cosas que hacemos, al vez de hacerlas por deber, por obligación. Entonces les invito a usar macizo un lenguaje al servicio de la vida adentro de nosotros, en vez del lenguaje de la deshumanización, de la dominación y de la violencia. Y así entraremos en el mundo de la libertad y del regalo. Y eso empieza con nosotros mismos. Para eso les invito a mejorar entonces su práctica de la comunicación no violenta y tal vez de ver el curso de Claudia si no lo han hecho, y de mejorar su conocimiento del chacal y de la jirafa. Bueno, muchas gracias por su atención.